Estamos con nuestro colega Pedro Salinas, él es periodista y autor de Mitad Monjes, Mitad Soldados, con la colaboración muy valiosa, por supuesto, de Pablo Ugaz también. Bienvenido, Pedro, gracias por estar aquí. Tratamos de conversar el otro día, gracias, Augusto, pero sí, hubo una intervención de energías desde el Vaticano que bloqueó nuestra capacidad de conversar contigo, así que lo hacemos en vivo y en directo. Acabas de llegar de Roma. Acabo de llegar antenoche. Ha sido una experiencia fascinante, interesantísima. He estado ahí 8 días y una de las cosas más saltantes probablemente de esta visita al Vaticano ha sido la reunión previa a el evento, a esta cumbre contra abusos a menores convocada por el Papa y por el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, y esta reunión donde estaba Scicluna liderándola con el resto de miembros del equipo organizador. Estaba el padre Federico Lombardi, un jesuita, el obispo de Chicago, Kupish, el de Mumbai, de apellido Gracias, y estaba también un clérigo alemán de apellido Zollner, y el resto éramos 12 personas, 11 eran víctimas sexuales y la excepción era yo, que no era víctima sexual, pero estaba ahí por haber sido víctima de abusos psicológicos, por haber hecho la investigación en el caso Sodalicio y porque como consecuencia de ello ahora tengo una querella por parte del arzobispo de Piura y Tumbes, miembro de la organización. Pero ¿cómo toman eso, ese aspecto que es importante? Porque, digamos, por haber hecho esta denuncia, finalmente, Monseñor Eguren ha considerado que lo has difamado y te ha interpuesto una querella más en Piura, en una jurisdicción judicial que no les garantiza a ustedes un debido proceso necesariamente. No. Lo que has insinuado es que allí él tendría muchas conexiones en el Poder Judicial. Bueno, de hecho, él es su poder fáctico, ¿no? Él tiene, tú entras a la web del arzobispado de Piura y Tumbes y ves todas las actividades litúrgicas, misas y qué sé yo, con autoridades fiscales, autoridades judiciales, militares, policiales y qué sé yo. O sea, es clarísimo que él tiene una magnífica relación con las autoridades de esa región. Ahora, mencionabas al cardenal Scicluna, quien finalmente fue este sacerdote maltés que llegó a Chile y realmente develó lo que allí había. Y esto es importante porque a lo que quiero llegar es... y hoy por hoy es el principal referente en cuanto a lucha contra la pena. Claro, porque el Papa Francisco tuvo que retractarse y ha publicado una carta de verdad desgarradora a sus seguidores en Chile diciendo que se equivocó con Juan Barros, ¿no? Y este es el momento en el que escribes este artículo que está... en la mula y que claro, es a propósito de la visita del Papa, ¿no? Y él llega y están todos los seguidores de Caradima recibiéndolo y participando de la liturgia. Sale, se enfrenta a la prensa, muy incómodo. Francisco da a entender que cree la versión de Juan Barros. No da a entender, no, lo dice, claro. Y entonces, bueno, en este contexto es que escribes que en el Perú, ¿no es cierto?, Monseñor Eguren es lo mismo que Juan Barros, ¿no? Porque él en su momento encubre a Luis Figari, o sea, la metáfora, como Juan Barros encubrió a Caradima. ¿Esa es la idea? La metáfora del Juan Barros peruano, que es el título de la columna y que no le gustó nada a Monseñor Eguren, es porque así como Juan Barros era parte del entorno más cercano a Fernando Caradima, que es el pederasta más célebre de Chile, Eguren era del entorno más cercano de Luis Fernando Figari. Así como Juan Barros era de los que hacía maltrato psicológico a los subalternos de la parroquia del Bosque en el distrito de Providencia, en Santiago de Chile, Eguren tiene varios señalamientos por parte de José Enrique Escardó, por parte de Martín Schoich, entre otros, y hay testigos presenciales de ello, de maltratos psicológicos a subalternos en comunidades del Sodalicio. Él niega esto, él niega que además por una cuestión de edad
Estoy siendo abogado del diablo. Sí, Mira sí, qué bonito, obviamente. No quiero llamar diablo al monseñor Eguren, es una expresión, por supuesto, pero digamos, defendiendo también lo que él propone para ponerlo aquí en debate, es que él en realidad por una cuestión de edad no es parte de este grupo fundacional del sodalicio. El grupo fundacional para cualquier sodalite... Germán Doig, Luis Figari... Exactamente, eran más o menos en este orden. Germán Doig, Virgilio Levalli, Jaime Bertel, José Antonio Eguren, sí es José de esa Ambrosi. generación. Claro. ¿O no es el menor acaso como aduce y que no, en realidad por una cuestión de edad no era parte del Además, esa era la generación grupo fundacional denominada por el propio Figueri. Él te decía quiénes eran generación fundacional y quiénes no. Y ahí porque Barros es formado por Caradima, ¿no? Entonces lo que aduce Eguren es que también él sí, pues efectivamente fue parte del sodalicio, fue formado por Figari y por Germán Doig, los fundadores, pero que él no era parte de esa cúpula fundacional. ¿Y qué cosa era entonces? ¿Dónde hacía su evangelización? ¿Qué predicaba? Mira, la primera comunidad sodalite, que debe haber sido en los años fines de los 70s, donde viven los primeros sodalites, la casa la provee la familia de José Antonio Eguren. Esa casa se llama San Elred, en primer término quedaba en el óvalo, un óvalo de Pueblo Libre que da con la avenida Brasil, y luego se forma una segunda comunidad en la cuadra 30 de la avenida Brasil. Esa casa se lleva el nombre de San Elred y la de que era propiedad de José Antonio Eguren se llama San Agustín. En la casa de San Elred, de la cuadra 30 de la avenida Brasil, uno de los 3 primeros en ingresar ahí fue José Antonio Eguren, junto con Jaime Bertel y junto con Germán Doig. Entonces, ¿qué cosa está negando José Antonio Eguren? Aparentemente todo. A ver, que lo niegue no significa que no sea verdad. Yo creo que la cosa va por aquí, o es lo que interpreto de la versión de Monseñor Eguren, que las atrocidades de Caradima son peores que las que se cometieron en el sodalicio. Si acaso hay grados en este tipo de abusos, aunque también hubo abusos sexuales en el sodalicio. Si hubiese, los horrores son peores, creo, en el caso sodalicio que en el de Caradima. Caso de Caradima. Pero claro, o sea, lo que ocurrió y es algo que ahora ya está reconocido y escrito luego de la cumbre antipederastia, y es que todo abuso sexual es consecuencia de una cultura de abuso de poder. Y lo que era el sodalicium, si tú lees mitad monjes, mitad soldados, claro, la prensa lo levantó por el tema de los escándalos sexuales porque es lo que más te indigna, lo que más llama la atención, lo que más te repugna. Las descripciones son de verdad indignantes. Pero claro, de 30 testimonios, solamente 6 son casos de abusos sexuales. Y Caradima... El caso de la mayoría de testimonios son víctimas de maltrato psicológico y físico que implicó secuelas a lo largo de su vida. Los denigraba. Entonces, lo que hubo en el sodalicio fue la entronización de una cultura de abuso de poder, donde el arquitecto puede haber sido Figari. Es similar a lo de Caradima porque también quienes colaboraron, endiosaban a estas figuras que abusaban de su poder. Había un culto al líder, ¿no? En plan staliniano, fascista, porque además esa era parte de la literatura que todos los sodalites de esa generación a lo que voy es como que había pues este abuso condenable, ¿no? Y hubo abusos sexuales también que han sido denunciados y como mencionas es lo que más se resaltó de los testimonios que recopilaste en el libro tan conocido ahora, Mitad monjes, mitad soldados. Pero en el caso de Caradima, un pederasta pues sin cura, ¿no? Que abusó de muchos menores y no necesariamente... El caso de Figari no es muy distinto, ¿Te parece que es igual? O sea, el sodalicio finalmente se edifica de esta manera, no lo hace Figari solito, lo hace acompañado de su generación fundacional, Germán Doig, Virgilio Levalli, Jaime Bertel, José Antonio Eguren, José Ambrosi, Emilio Garro, Alfredo Garland, entre los principales. Y luego, a través de compartimentos estancos, Figari, Doig, Levalli perpetran abusos sexuales, ¿no? Ellos dicen, no, oye, pero son casos aislados, ¿ah? Casos aislados, el número 1, el número 2, el número 3, o sea, con los mismos procedimientos, la técnica del yoga, la cosa esotérica, o sea, pura coincidencia, no era pura coincidencia, pues, o sea, se infiere claramente que de alguna forma el sodalicium fue concebido para ser una fachada impecable, perfecta, para perpetrar algunos delitos
como los abusos sexuales, como la esclavitud moderna, como estos... secuestro mental en este caso, porque estamos hablando de una organización de características sectarias, de una secta destructiva que lava tu cerebro, que te formatea mentalmente para que obedezcas, como es un testimonio terrible que aparece, mira, no en el libro, sino en una de las comisiones de ellos, en las que se relata el caso de una persona anónima, en la que Figari le dice, oye, fulano, en ese cajón, abre el cajón, ya, abre ese cajón, en ese cajón hay una pistola, esa pistola está cargada, le dice Figari. Si yo te digo que te apuntes la pistola a una parte de tu cuerpo, ¿lo vas a hacer? Sí, Luis Fernando. Póntelo, apúntate a la pierna. El chico agarra el arma, supuestamente cargada, y se la apunta a la pierna. Si yo te digo, aprieta el gatillo, ¿lo jalas? Sí, Luis Fernando. Si es por obediencia, yo lo voy a hacer, ¿no? Dispara. Y el chico dispara. El arma, por supuesto, estaba vacía. Entonces es una tortura, ¿no? Pero a ese nivel de fanatismo se llegaba en el Sodalicium Christiane Vitae. Ahora, la consecuencia de encubrir, ¿no? De encubrir los actos es muy grave y es algo que tenemos que contemplar en el contexto de esta propuesta que está haciendo el Papa desde el Vaticano. Los que encubren tienen que asumir su responsabilidad. Juan Barros ha sido separado de la Iglesia. ¿Te parece que aquí también deban separar al Monseñor Eguren? No sé si a Monseñor Eguren... ¿Él encubrió? A ver, como te digo, si él ha sido copartícipe de esta cultura de abuso de poder, él ha no solamente maltratado psicológicamente a gente bajo su mando, sino que también ha visto cosas y las ha dejado pasar. ¿Por qué no las reconoce? ¿Pero qué prueba tenemos de eso exactamente? Hay testimonios. José Enrique Escardó, habla con José Enrique Escardó. Martín Schoich, habla con Martín Schoich. ¿Y qué tipo de abusos constata exactamente respecto del caso de Monseñor Eguren Escardó? En el caso de Escardó, estamos hablando de maltratos psicológicos, que le hacían comer porquería y media. En el caso de Schoich, igual, ¿no? Digamos que por cuestiones de obediencia tú tenías que acatar si venía tu superior, tu director espiritual, el formador de la comunidad. Esa gente era la que perpetraba los abusos. Tan es así que la primera comisión tiene como principal recomendación, o una de las principales recomendaciones, que todas aquellas personas que en algún momento tuvieron cargo de poder, den un paso al costado. Se zurraron en esa recomendación que, o sea, era la más lógica que debía ocurrir. No lo hicieron hasta ahora que ya han sido comisariados. O sea, lo que me imagino los miembros del Sodalicio quieren es poder reformarse. Sí. ¿Cree que esto sea viable? ¿Puede continuar el Sodalicio? Yo creo que debieron ser disueltos. Y la Iglesia los ha apañado, y eso se lo dije en su cara a Monseñor Charles Scicluna, que desde un inicio la intervención de la Iglesia Católica en el caso Sodalicio fue patética. Bueno, como fue en todos los casos, ¿no? En realidad estamos viendo miles, de verdad es difícil de asimilar, ¿no? Como me dijo una autoridad eclesiástica en el Vaticano, o sea, esto que ha ocurrido con el Sodalicium es el paradigma, y contigo, por el tema de Eguren, es el paradigma de cómo no debería actuar la Iglesia Católica en este tipo de situaciones. O sea, ellos mismos reconocen que no es lo mejor que te haya denunciado un cardenal. Algunos. Un arzobispo. Algunos que están en la línea del Papa Francisco, ¿no? Scicluna, yo creo que está en la línea del Papa Francisco, y hay otra gente que por suerte está en la línea del Papa Francisco. Esta cumbre ha sido para sensibilizar a los presidentes de las conferencias episcopales, donde hay mucha gente naif, donde hay mucha gente que ha coparticipado de alguna forma de este modus operandi encubridor, típico de la Iglesia en las últimas decenas de años. Y claro, también ahí tienes agazapados a no pocos encubridores, me explico. Entonces, yo creo que en el balance esta cumbre ha sido positiva, se trata de un hito histórico. La Iglesia sabe que el solo hecho de convocarla va a atraer los reflectores de la prensa, y tan es así que una de las ponentes en la cumbre fue una periodista mexicana que ha cubierto durante más de 20 años los temas eclesiásticos como corresponsal en Roma, para explicarle a los obispos que la prensa no es enemiga del Vaticano.
que si hacen denuncias sobre estos casos es para que los miren como aliados y no como adversarios o como instrumentos del maligno, ¿no? Porque ahí justamente tienen insumos que ellos pueden aprovechar para... adentro, lo que estamos haciendo los periodistas es develar estos hechos abominables que tiene que rechazar la Iglesia y que recién lo está haciendo. Mucha gente no lo entiende. Se demoraron mucho, ahora son miles de casos donde destapan finalmente en las jurisdicciones, Pensilvania, Austria, hemos visto el caso de George Pell muy reciente, la autoridad eclesiástica más alta en la historia jamás al ser condenada por estos actos de abuso en contra de menores, violaciones de menores, siendo Incurrió centenares de casos y él habría sido... Pero miles, o sea, perpetrador de acá? 1000 casos de abusos en Pensilvania, en Boston, miles de niños abusados. ¿Y tú crees que en el Perú es muy diferente? O sea, que no se hayan visibilizado no significa que no exista. Por eso lo grave de que Guren niega lo evidente no significa que no haya perpetrado eso que estoy diciendo. Por eso yo me reafirmo en las cosas que he dicho en mis columnas. No tengo nada de qué arrepentirme. Si él me quiere meter preso, si me quiere, digamos, sacar $61.000, bueno, es su rollo. Yo iré hasta el final en esta historia. Bueno, aquí pues sin duda respaldamos el trabajo periodístico que haces, porque nos parece importante que haya una libertad de prensa irrestricta, sobre todo si se trata de denunciar estas cosas tan graves, ¿no?, en torno al sodalicio y a la Iglesia en nuestro país, y que esto, es más, deberían utilizarlo para cambiar las cosas, lejos de tratar de matar al mensajero, como en este caso. Así es. Y también por el documental, ¿no?, que hay también incomodidad por el documental que finalmente se hizo a propósito de tu libro en Al Jazeera, y que también... Donde yo no tengo nada, absolutamente nada que ver, y Paolo Lugas tampoco. Claro. Sin embargo, esto ya es surreal. Nuestro investigador Daniel Llovera también está ahí, lo han arrastrado al caso, y claro, ¿por qué? Por hacer cosas que a algunos no les gustan, pero que son realidades que deben ser atendidas. Y en buena hora que el Papa Francisco lo está haciendo ahora. Parece un poco tarde, parece insuficiente, parece poco claro qué es lo que se va a hacer, pero en fin, un inicio, es un inicio y eso lo celebramos. Veamos el ángulo positivo de esto, es un inicio. Y yo creo que ese inicio per se es importante. El Papa igual ha metido la pata hasta los correjones una vez más en medio de la cumbre, ¿no? O sea, con declaraciones sobre la prensa por un lado, sobre el feminismo de otra parte, y diciendo que van a salir cosas concretas de esto y termina con una conclusión que de verdad que deja mucho que desear. Bueno, pero igual, es un buen inicio. Al menos se está tratando. Y está tratando de sensibilizar a los obispos para que cada vez sean más los que piensan como él, que ya empatizan con las víctimas, y cada vez sean menos los que son como José Antonio Eguren y otros tantos que no quieren ver o enfrentar este fenómeno que ha hecho ya pandemia a nivel del cuerpo eclesial, ¿no? Bueno, muchas gracias, Pedro, por haber estado aquí. Nuestra solidaridad contigo, por supuesto, y invocamos a Monseñor Eguren a recapacitar respecto de esta denuncia. La prensa no es el enemigo, incomodan ciertas cosas, sin duda, que se han develado. Más para eso estamos, para incomodar. Y bueno, hay que asumirlas y tratar de cambiar esto, ¿no? Porque eso sería, digamos, el principal mensaje claro de que el sodalicio quiere cambiar, porque si no se están comportando como siempre se han comportado. Tal cual. Y eso es lo que precisamente es lo que nos preocupa. Si quieren perdurar, si quieren continuar, tienen que hacer un trabajo interno de cambiar las formas de procesar las cosas y ciertamente estas denuncias en contra de periodistas, investigadores que los incomodan, no los ayuda. Muchas gracias por haber estado aquí, Pedro. Hacemos una breve pausa y volvemos con los titulares.